Francisco José Almeida agredió sexualmente al pequeño Alex antes de acabar con su vida. Así se recoge en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. El juicio se celebrará a partir de la próxima semana, del 20 al 31 de marzo. Este jueves se va a constituir el Tribunal del Jurado. ¿Qué tal? Buenas noches. 7 minutos pasan ya de las 9. El fiscal ha pedido pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato y 15 años de prisión por el delito de agresión sexual. También pedirá una indemnización a cada uno de los progenitores en 250.000 euros y al hermano menor en 150.000. Y hoy hablaremos... Somos los que pagamos las consecuencias. Antes sí que es cierto que vivíamos mejor, que daban para más cosas. Lo que he podido vivir una posguerra, digamos, las últimas épocas. Había miseria, pero una miseria arrastrada de toda la guerra. Pero ahora que vivíamos bien, más o menos bien, pues ahora nos ha venido un... Bueno, pues hablaremos de esto. Está en plena calle este debate. Los precios siguen disparados, siguen sin dar tregua y se sitúan por encima del 16%, batiendo un nuevo récord. El IPC de febrero definitivo nos deja una subida de una décima, se sitúa en el 6% interanual frente al 6,1% que publicó como dato adelantado hace unos días el Instituto Nacional de Estadística. En La Rioja es del 6,5%, ha subido un 1,1%. Si vemos la gráfica siguiente, vemos cómo se ha roto esa curva con esa tendencia a la baja desde julio de 2022. Fueron 5 meses consecutivos donde vimos cómo la inflación bajaba. Desde enero esa tendencia se rompe, cambia de rumbo y lo llamativo es que aquí desde enero coincide con esa bajada del IVA en los alimentos. A pesar de ello, lo hemos dicho, los alimentos siguen sin dar tregua y se sitúan por encima del 16%. 1,2 puntos más que en el mes de enero. Y otro dato preocupante es la inflación subyacente, la que no cuenta la energía ni los alimentos no elaborados. Esta se ha elevado hasta un nuevo récord histórico, sube una décima con respecto a enero y se sitúa ya en el 7,6%. El presidente de la Federación de Empresarios ha alertado de esta subida, sobre todo de esta tasa subyacente. Ha dicho que es un problema que hay que atajarlo lo antes posible. Hoy lo estamos viendo y hay situaciones, pues en muchos casos dramáticas, puesto que toda esta inflación pues está impidiendo la actividad en las empresas, la productividad de los trabajadores, la competitividad de las propias empresas, y es un tema que tenemos que intentar atajarlo lo antes posible. Mientras tanto, el Gobierno negocia la segunda reforma de las pensiones. La patronal se desmarcaba anoche. Los sindicatos están abiertos a llegar a un acuerdo cuanto antes. El acuerdo es clave para que la Comisión Europea dé a España los próximos 10.000 millones de euros. La reforma plantea que se base en los últimos 25 años cotizados o en los últimos 29, descartando los dos peores. Las pensiones máximas subirán y la nueva reforma espera que las pensiones mínimas lleguen al 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar de 2 adultos. Una renta que estaría situada, aquí lo vemos, en 15.918, en unos 16.000 euros. Para las llamadas lagunas de cotización, el periodo que un trabajador estuvo en paro o en excedencia, la reforma prevé que se compensen con el 100% de la base mínima los primeros 5 años. Bueno, pues ¿cómo se va a pagar esa reforma de las pensiones? Bueno, pues por un lado se crea un mecanismo de equidad intergeneracional que va a incrementar las cotizaciones sociales a empresas y trabajadores una décima anual hasta el 1,2% en 2029. La aportación será del 80% por las empresas y del 20% por parte del trabajador de su salario. Además, la reforma establece un destope para los empleados con ingresos superiores a 54.000 euros del 1,5% más el IPC.
pero no pueden ir en contra de las empresas que son las que generan la riqueza y el puesto de trabajo. Está muy bien porque eso es un beneficio que nos ayudaría muchísimo. Bueno, pues vamos a hablar de ello y para eso está con nosotros Ernesto Gómez Tarragona, decano del Colegio de Economistas de La Rioja. Buenas noches. Buenas Bienvenido. noches. Gracias. Bueno, a priori le pregunto, ¿qué le parece a usted esta reforma? Bueno, yo creo que es un paso más, camino a intentar solucionar el asunto de las pensiones del futuro, pero solamente un paso más y en cualquier caso habrá que ver el texto definitivo para poder posicionarnos mejor. ¿Cuáles pueden ser los aspectos más positivos que se han planteado? ¿A quién puede beneficiar más? Bueno, por lo que se ha anunciado hasta ahora y parece que va a ser lo que se va a aprobar de forma inminente en Consejo de Ministros, posiblemente mañana, a quien más beneficia es a aquellos que tuvieran bases de cotización más pequeñas en los primeros años de su vida laboral, que es la inmensa mayoría de las personas. Ese era el gran miedo, sobre todo por parte de los sindicatos, y es que no afectase la ampliación del periodo que se toma en cuenta de 25 a 29 años, etcétera, más a aquellos que al principio pues tenían bases pequeñas, ¿no? En consecuencia, los más beneficiados, en definitiva, son todos aquellos que accedan a la jubilación los próximos años. No sé si ha podido escuchar bien al señor que hablaba previamente, pero bueno, decía que no pueden ir en contra de las empresas, que son los que generan empleo y los puestos de trabajo. ¿Cree que esta reforma va contra los empresarios, que los empresarios tienen razones para estar enfadados? Bueno, yo creo que no es una cuestión de que los empresarios tengan o no razones de estar enfadados. Se trata de saber qué queremos como país. ¿Queremos mantener las pensiones tal y como están? Pues evidentemente, si nuestras pensiones son sobradamente más generosas que en el resto de países de la Unión Europea, eso se debe pagar de alguna forma. Y de momento esta pequeña reforma, porque es una pequeña reforma la que se aprueba estos días, lo que dice es que la fiesta lo van a pagar los cotizantes. En su mayor parte, como viene siendo habitual con carácter general en las cotizaciones, la mayor parte los empresarios. ¿Por qué cree que se ha pactado antes con la Comisión Europea? Bueno, yo creo que cuando tienes unos compromisos con la Unión Europea, porque formamos parte de la Unión Europea, y esos compromisos, entre otras cosas, gracias a recibir los Next Generation, que es una cantidad ingente, nunca vista antes, de dinero a fondo perdido, en el caso español en concreto, y a cambio pactas determinadas reformas, y entre ellas el asunto pendiente que tenía nuestro ministro economista de Trabajo, que era el asunto de la reforma de las pensiones, pues lo lógico es que como Estado primero vamos a ver si Bruselas nos bendice y después, bueno, vamos a buscar dentro de esa bendición el encaje dentro de todas las organizaciones, tanto empresariales como sindicatos. Bueno, yo creo que el objetivo de esta reforma, al igual que otras reformas que se han hecho, es asegurar la sostenibilidad del sistema. Algunos no están de acuerdo, piensan que con esta reforma no se toca ese agujero de las pensiones. ¿Qué opina usted? Bueno, ninguna reforma del sistema de pensiones en la historia democrática de España ha sido una solución definitiva, porque la solución definitiva pasaría por una política de natalidad, pasaría porque hubiera más contribuyentes a las pensiones del futuro, y eso evidentemente no está en la mano del gobierno, es parte de un problema social de mayor calado. Por lo tanto, yo creo que esta reforma, como todas las demás, es una tirita que veremos el alcance, si la tirita va a durar más tiempo o menos, pero es un pasito más. Los economistas siempre decimos que nos guste o no, yo creo que en pocos años veremos que para el cálculo de la pensión se tomará, yo creo que eso lo descontamos todos, toda la vida laboral, que hasta cierto punto todos entendemos que puede tener sentido. ¿Cómo se va a pagar esta reforma? ¿De qué forma nos va a afectar al ciudadano de a pie? Han dicho, lo hemos visto antes en los gráficos que hemos sacado, ¿no?, que se va a tratar de hacer una parte por las empresas y otra parte por el ciudadano, ¿no? Sería un 80 un 20% aproximadamente. Aproximadamente eso es lo que se ha anunciado, un 80 o un 20%, si bien también se ha anunciado que aquellos que tienen una base de cotización por encima, creo que decíais, de los 54.000 euros, rentas muy altas, va a haber mecanismos adicionales de solidaridad que van a exigir que coticen hasta un 6% más de cara al 2050 y que no van a generar una mayor pensión. Para los sueldos medios,
¿No va a afectar? Para los sueldos medios no va a afectar y la fiesta la van a pagar entre un 80 y un 20% empresa y trabajadores. Bueno, hay voces críticas contra esta reforma que dicen que al final se va a cobrar menos, va a haber más años de cotización y al final, como decíamos antes, no se va a conseguir reducir ese agujero. Claro, es lo que decíamos antes. Yo me gusta ver siempre un gráfico muy ilustrativo de cuál es la pensión media en España respecto a otros países de la Unión Europea y calcular qué porcentaje representa esa pensión respecto al último sueldo que ha percibido el pensionista. Y nosotros somos muy generosos, nuestro sistema de pensiones sigue siendo muy generoso en términos comparados con el alemán o con otros muchos del norte de Europa que ya han vivido el proceso de envejecimiento poblacional los últimos 20-30 años. Por tanto, no creo que nosotros podamos inventar la cuadratura del círculo, tenemos que prepararnos porque caminamos hacia ahí. Una de las novedades es poder elegir entre los 25 años como se hace hasta ahora, ¿no? Y elegir 29 años descartando los dos peores. Yo no sé si usted puede dar un consejo o si existe la fórmula por la que todo el mundo buscará cobrar más, evidentemente, ¿no? Que las pensiones sean mejores. Correcto. Ahí yo creo que la Seguridad Social ahora mismo pone a disposición de los ciudadanos un cálculo de previsión de cuál va a ser tu pensión. Es un programita sencillo que todo el mundo puede utilizar y en cualquier caso se puede acudir a la tesorería, pedir cita previa y que te hagan el cálculo. Pero eso es muy sencillo, al final se trata de elegir aquellos años donde has tenido una base de cotización mayor. Eso es muy sencillo de gestionar y en la mayoría de los casos, insisto, por una cuestión de que cuando empiezas a trabajar tienes un sueldo más bajo, lo normal es que se elijan los años pues, más próximos a la edad de jubilación. ¿Y qué pasa con esos años que no hemos cotizado? Bueno, esos años que no hemos cotizado, pues lo hemos visto también en la reforma, hay diferentes soluciones dependiendo de la casuística, ¿no? Ya hay mecanismos como las maternidades, la paternidad, el servicio, en el caso de los chicos, pues el servicio de la mili para aquellos que lo hicieron en su momento. Hay determinadas circunstancias, hay determinadas lagunas que la normativa permite hacer como si no existieran, es decir, considerar que esas lagunas se cubran con las cotizaciones de los meses anteriores y posteriores, de tal manera que no influyan negativamente en el cálculo de la pensión. Bueno, pues veremos a ver en qué acaba esa propuesta. Como dice, bueno, mañana se va a presentar también, Escrivá en el Pacto de Toledo dará los detalles de esa propuesta que podrán adelantarse. Pero me gustaría, antes hemos visto también al principio del programa, los precios siguen subiendo. Me gustaría que nos hiciese una valoración o hasta cuándo cree usted que van a seguir subiendo los precios. Bueno, a los economistas nos encanta decir cuando han pasado las cosas que teníamos razón. Entonces la hemeroteca en ese sentido a mí personalmente me da la razón porque el año pasado nos pasamos todo el año 22 diciendo que no veíamos que esta inflación de los asuntos energéticos, de materias energéticas, de petróleo, de gas, de electricidad, fuera tan transitoria, porque veíamos que efectivamente estaba traduciéndose esa inflación en más inflación y que estaba permeabilizando en el resto de sectores. Y es lo que ha ocurrido. Y la subyacente, que sigue relativamente alta, nos está demostrando que la inflación no se va a marchar rápidamente y que, mucho me temo, pese a la caída de hoy en casi un 0,4% del Euribor por el asunto del Silicon Valley Bank, pues vamos a vivir Euribor alto y posiblemente esta semana pues efectivamente tengamos una subida de tipos por parte del Banco Central que nadie desea, pero que es el único mecanismo para luchar contra la inflación. Ahora le pregunto por el Silicon Valley Bank, pero sí que me gustaría insistir en la subida de los precios. ¿Por qué no se ha notado esa bajada del IVA en estos 2 meses? Bueno, también ¿Es pronto? Yo creo que no es que sea pronto, es que estamos hablando de una subida de los alimentos. Los alimentos tienen un IVA del 4%, súper reducido. Quitar un 4% al precio de los alimentos cuando acabamos de ver que ha subido un 16%, pues claro, la subida no se nota en el bolsillo de los ciudadanos. Es difícil. Bueno, volvemos entonces al Silicon Valley Bank. ¿Existe el fantasma de la crisis bancaria? ¿O de qué forma si es que nos puede llegar a afectar a nuestros ahorros?
En principio estamos muy lejos de vivir, muy lejos de vivir algo parecido a Lehman Brothers, ¿no? El Silicon Valley Bank era un banco muy chiquitín, muy pequeñito, muy focalizado tanto en activo como en pasivo en sectores pues, tecnológicos, con un problema de bonos que había comprado que tuvo que vender. Es decir, es algo muy localizado y yo creo que la Reserva Federal Americana ha actuado con contundencia, y la prueba de ello es que pese a las bajadas en el IBEX del 3% de ayer, pues hoy hemos vivido rebotes del 2,40, creo que ha cerrado hoy el IBEX. Por lo tanto, yo creo que un mensaje de tranquilidad, no hay que preocuparse. O sea, que no peligran nuestros ahorros. De momento no. De momento no. Bueno, esperemos que siga así. Hablaba usted del Euribor, esta caída del banco, el Silicon Valley, sí que ha provocado la caída del Euribor. A mí me gustaría saber, porque sí que esta crisis ha cuestionado si es necesario seguir subiendo los tipos y si el Banco Central Europeo tal vez pues se lo llegue a pensar o pueda llegar a plantearse en algún momento, aunque me ha dicho hace unos instantes que va a seguir subiendo. Pero bueno, eso sí que se ha planteado. Bueno, la posición del Banco Europeo la semana pasada era que prácticamente se descontaba una subida de tipos del 0,50 esta semana. De momento no sabemos lo que va a pasar a la vista de la crisis que ha saltado hace 48 horas. Es posible que relaje un poco el pie del acelerador, pero bueno, los datos de la inflación no dan tregua, con lo cual tenemos poco margen de maniobra, en el sentido de que si no es esta semana, será la siguiente, posiblemente vivamos otra nueva subida de tipos. ¿Por qué no surte efecto entonces en la inflación, a pesar de estas subidas fuertes que estamos teniendo? Bueno, los componentes de la inflación en Estados Unidos y en Europa no son los mismos, las causas, y ha entendido el Banco Central Europeo que debía ir más despacio en la subida de tipos que sus homólogos en el otro lado del charco, americanos. Y después una subida de tipos no tiene un efecto inmediato sobre la economía. Hay que esperar un tiempo, porque las revisiones de tipos de interés en las hipotecas no ocurren inmediatamente, y hay que dejar actuar a las economías financieras para que eso tenga reflejo en la economía real. Y yo creo que todavía es pronto para esperar el resultado definitivo de la subida de tipos. Pues hay muchísimas familias preocupadas, porque con esta revisión al alza, con esta inflación que tenemos, al final no va a haber gente comprando en la calle y generando riqueza tampoco, ¿no? Efectivamente, hemos vivido una época a la que nos hemos acostumbrado demasiado bien, una época extraordinaria con unos tipos de interés negativos. Hemos hablado en platós sobre, y si mi hipoteca está en números negativos, el banco me va a devolver dinero. Hasta de eso hemos llegado a hablar, ¿no? Y tuvimos que decir que no, que un préstamo es un préstamo y en todo caso no habrá que pagar, pero no te devuelven dinero. Eso era algo absolutamente único en la historia de la humanidad, y ahora con tipos del 3,5 estamos en circunstancias que deberían ser las normales. Mucho me temo que las familias tendrán que otra vez hacer sus cálculos, calcular sus hipotecas. Aquellos que no han recibido todavía las revisiones de los tipos de interés pueden entrar en prácticamente todas las aplicaciones de la banca tradicional, informáticas, y ver su revisión, cuánto va a implicar de subida, porque eso es importante. Y renegociar de nuevo, a lo mejor, en algunos casos, ¿no? Bueno, está el Código de Buenas Prácticas que se está ejecutando, y ahí los bancos, yo creo que se están adelantando antes de que las familias tengan problemas, están proponiendo ellos mismos renegociar, ampliar plazos, de tal manera que las cuotas de la hipoteca no suban tanto. Ernesto Gómez Tarragona, un placer, gracias por repasar lo que es la actualidad económica del mundo, de España y de La Rioja. Un placer, como siempre. Gracias, buenas noches. Nos vamos a publicidad, regresamos en unos instantes. Hasta ahora. Que pasan de las 9, seguimos en Punto de Encuentro y vamos a dar ya bienvenida a nuestros tertulianos de esta noche. Diego Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Está Juan Nieto, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Y Carlos Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María.
Bueno, vamos a hacer un poco repaso a lo que es la actualidad económica. Acabamos de entrevistar al decano del Colegio de Economistas. Hemos hablado del Euribor, hemos hablado de las pensiones, del IPC. No sé, después de los datos que hemos conocido hoy, un poco cuál es la perspectiva que veis vosotros. Bueno, fea, pero hay que ser optimistas. ¿Qué le vamos a hacer? Al final la situación es la que es y contra ello tenemos que luchar. Nuestras empresas son especialistas en salir de situaciones difíciles y creo que hay que intentarlo y mejorar todo lo posible. Hablo también del día a día, ¿no? De esos precios de la cesta de la compra que han subido un 16%, que es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad, pero es el reflejo de lo que están sufriendo las empresas en sus mercados, porque al final el Mercadona ha sacado sus datos y ha ganado 2 céntimos, 2,3 céntimos me parece, por cada euro, como lo mismo que en 2021. Con lo cual, por muchísimo que han subido los precios, el beneficio es el mismo. Entonces es una situación a la que estamos enfrentando pues todos, desde al final todos estos costes de materias primas, nos están subiendo todas las situaciones de nuestro día a día, están subiendo. ¿Cómo lo veis por aquí? No sé cómo... Como Diego, básicamente la cosa está bastante fastidiada y yo no soy tan optimista como Diego. Yo creo que esto previsiblemente puede ir a peor. Hemos estado paliando con mucho dinero público determinadas situaciones, hemos ayudado, como era necesario por otro lado, a empresas, a particulares, con dinero público, pero ese dinero público tiene un límite, se acaba, los precios se disparan y sí que es cierto que las empresas tienen un beneficio, es obvio que han tenido unos beneficios, pero no han sido tantos, obviamente también, pero la repercusión final es en el ciudadano, en el consumidor final, que es el que termina pagando todas estas fiestas. Entonces, cuando nos dicen que hay unos precios que bajan porque te deducen parte o te bajan el IVA, al final ese precio en el ciudadano casi no se nota. Bueno, lo hemos notado. Lo hemos dicho, ¿no? Que es una bajada tan pequeña, ¿no, Juan? Que no se nota absolutamente nada o casi nada. Pues yo... Y más que nada porque a lo mejor cada semana se sube 50 céntimos cada producto del supermercado. Pues yo os voy a llevar un poco la contraria, ¿Ah, sí? pero probablemente porque tengo otra perspectiva diferente y más amplia. Estoy de acuerdo en que efectivamente lo de la escalada de precios es bestial y desde la perspectiva de un ciudadano ya empieza a ser menos entendible, es decir, los combustibles han bajado de precio hace mucho tiempo, ¿vale? Es cierto que los tipos de interés suben, pero esto no le afecta al circulante normal de un agricultor o de una pequeña tienda, así que ahí hay factores que desde mi lógica y desde mi sentido común no entiendo por qué no se están notando más la baja de precios. Porque efectivamente si todos entendemos que todas las mercancías que se transportan, si sube la gasolina, suben de precio, cuando baja la gasolina, entiendo que la bajada no es tan elástica, pero tiene que producirse en algún momento. Si los costes de la energía eléctrica se disparan, todos entendemos que a Diego le cuesta más abrir su tienda, pero ya no están los precios de la electricidad. O sea que alguien que entienda más que nosotros tiene que explicar por qué no están bajando los precios, al menos de una manera moderada. Y en cuanto a lo de mi optimismo, os decía que mi perspectiva es que el sector tecnológico sigue tirando mucho y sigue habiendo muchas oportunidades de negocio y sigue habiendo mucho empleo y hay muchas empresas de otros países que se vienen aquí a captar talento y que eso empieza a ser habitual, el que haya gente de Logroño trabajando para empresas de Madrid o Barcelona en remoto y cobrando sueldos de Madrid o Barcelona, pero viviendo aquí. Claro, eso es todavía a pequeña escala, pero yo cada día veo más gente haciendo esa transformación de trabajos de poco valor añadido o malviviendo como falsos autónomos que consiguen dar un giro a su carrera profesional y cambiar su futuro profesional. Pues precisamente de ingenieros informáticos se echa en falta, ¿no? Que haya personas que vengan, y aquí en La Rioja se ha hecho la llamada, ¿no? También. Claro, las universidades, como son estructuras pesadas, se están resistiendo, pero esto es una oleada que es imparable. Y están surgiendo otras muchas formas en las que la gente aprende y cambia su profesión. Repito, en La Rioja, como somos un sitio pequeño, eso todavía no es tan evidente, pero bueno, hay
un montón de oportunidades de aprender y de cambiar tu profesión o de reorientar tu carrera profesional, y hay sectores donde eso está pasando todos los días. Bueno, tendrá que pasar más rápido y más veces para que eso se note. Bueno, y en cuanto a la reforma de las pensiones, los empresarios, lo digo a ti como empresario, bueno, están enfadados, rechazaban ayer entrar en la negociación de esta última reforma porque dicen que siempre pagan ellos, ¿no? Pagan ellos y pagan los trabajadores, porque al final lo que cobra un trabajador a lo que gana hay mucha diferencia. Entonces al final estamos metiendo unos sobrecostes continuamente, que está muy bien que todo tiene que subir, pero sí que es cierto que no es sostenible que todo suba. Entonces ahí hay una situación que es de conflicto porque es verdad, es así, no puede ser que todo suba, es imposible. Es que los empresarios tienen la misma perspectiva que tenemos la ciudadanía, que les va a volver a tocar pagar, y a mí, como me toca más de cerca, como consumidor, digo siempre lo mismo, es que todo esto lo vamos a pagar nosotros. Al final hay que subir el coste de las cotizaciones a la Seguridad Social y el empresario tiene que pagar más, lo mismo que va a tener que pagar el trabajador de las retenciones que les va a practicar la Seguridad Social. Todo eso, a la hora de producir, va a suponer que tienen que incrementar el precio. Al final el consumidor vuelve a pagar. Es como cuando los bancos dicen, no, bueno, es que le vamos a poner una tasa a los bancos. Creo que lo hemos comentado más de una vez. Bueno, muy bien, le vamos a castigar al banco porque tiene beneficios. Vas a castigar lo que te diga, porque el banco lo que va a hacer es, se va a inventar una comisión de un 0,x% que va a repercutir a los 48 millones de españoles que tenemos que tener por necesidad una cuenta abierta en los bancos, porque sí, y esos 48 millones de españoles con ese porcentaje tan pequeñito y en diversas comisiones a lo largo del año nos las terminan repercutiendo a nosotros con lo que no paga la banca, pagamos nosotros. Pues la Seguridad Social no la va a pagar el empresario, la va a pagar el empresario, cierto es, la va a pagar el trabajador, por supuesto, pero al final lo pagaremos los ciudadanos, lógicamente, y los consumidores como ciudadanos. A ver, con las pensiones tenemos un problema de muy difícil solución porque los políticos viven de cara a unas elecciones a 4 años y en estos momentos los pensionistas son la bolsa de votos más grande de este país. Con lo cual tenemos una solución muy difícil porque tendría que venir un político que se autoinmolara y nos convenciera a todos los ciudadanos de que efectivamente esta es la única solución posible. Así que, bueno, pues cualquier avance en la buena dirección, que es intentar equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, pues lo que no se puede es ignorar el problema y no afrontar soluciones. En este caso, lo podemos hacer de a poquitos o podemos hacerlo como hicieron en Grecia. Te interviene Europa y bajamos las pensiones mañana 40%. Bueno, pues podemos elegir susto o muerte, pero yo creo que es mejor darse algunos sustitos y ir viendo cómo se puede ir paliando ese problema, porque evidentemente ese sí que es un problema estructural de país y que no nos podemos hacer trampas al solitario. Bueno, vamos con otro tema. La semana que viene comienza un juicio que va a ser doloroso. Estamos hablando que hoy hemos conocido que Francisco José Almeida agredió sexualmente al pequeño Alex antes de acabar con su vida. Se recoge así en el escrito de la acusación del Ministerio Fiscal. El juicio va a comenzar a celebrarse el próximo lunes 20, se va a prolongar durante 15 días hasta el próximo 31 de marzo. El jueves se va a constituir el Tribunal del Jurado. El fiscal ha pedido la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato y otros 15 años de prisión por el delito de agresión sexual. También se va a pedir indemnización a cada uno de los progenitores, 250.000 euros para cada uno, y al hermano menor unos 150.000 euros. Carlos, voy contigo. Me gustaría preguntarte un poco cómo se va a desarrollar ese juicio, cómo ves lo que ha pedido la Fiscalía. Bueno, en primer lugar, para la ciudadanía que no esté versada un poco en estas cuestiones, al ser un juicio con unos delitos de una extrema gravedad y que están tipificados por la ley del jurado, esto se hace, lo que hacemos el próximo jueves, lo que hace la audiencia provincial el próximo jueves es seleccionar a los jurados. Es decir, ha habido una lista de jurados que ha sido seleccionada previamente y esto es muy de película, ciertamente, pero
cada una de las partes, bien la acusación o bien la defensa, puede tachar hasta 4 miembros de ese jurado, es decir, que por las razones que sean no consideren que son las personas idóneas para ese jurado. He leído, de hecho, en el Día de La Rioja, que el abogado se estaba planteando pedir la suspensión de la vista, que en principio iba a durar 2 semanas, porque no había podido entrevistarse con su cliente, incluso era probable que no estuviera el jueves para la constitución del jurado. No sé lo que pasará, pero ciertamente resulta complicado suspender un procedimiento de tal calibre con tantos testigos como están llamados a declarar, porque una de las partes, en este caso, pues pueda considerar que no puede ejercer adecuadamente el derecho de defensa. Me imagino que el pobre compañero que estará haciendo este asunto y que seguramente lo esté haciendo por turno de oficio, pues estando su cliente trasladado a un centro penitenciario fuera de La Rioja, no estará adecuadamente remunerado, ya no por el asunto en sí, que es ya desagradable, como decimos, sino como para tener que desplazarse a ver al señor al centro penitenciario correspondiente y que se lo paguen. Con lo que me imagino que la audiencia provincial, que para eso tiene los recursos adecuados, va a hacer los imposibles para que este señor esté el jueves en la selección del jurado. ¿Lo van a traer aquí a la cárcel de Logroño? Sí, sería eso no lo sé suyo. si el jueves o el viernes. Tendrá que estar en el... Yo imagino que estará. A continuación empieza la vista. El escrito de acusación del Ministerio Fiscal es realmente dramático, hay que reconocer que es muy duro, y la verdad es que en cualquier otra situación, cualquier abogado recomendaríamos a nuestro cliente que se conformara con la petición del Ministerio Fiscal. Sí, estamos dando una prisión permanente revisable por uno de los delitos, que es el asesinato. Estamos hablando de 15 años más por el delito de agresión sexual. Y dices, bueno, ¿y cómo se va a conformar? Pues porque este señor, como es lógico, y si tal y como se ha desarrollado la prueba en el procedimiento, es culpable, que es muy factible, pues va a ser condenado y nadie en su sano juicio va a dictar una sentencia que se aleje de los extremos del Ministerio Fiscal. Pero ¿qué ocurre? Aquí interviene un nuevo elemento, que es la acusación particular. Y como muy bien has dicho, hay una cantidad ahí que se habla de 250.000 euros para cada uno de los progenitores, pues otros 150.000 euros para el hermano de Alex, que claro, la acusación particular pide un elemento nuevo aquí, que haría que probablemente no se pueda hacer esa conformidad, que es que se declare la responsabilidad subsidiaria del Estado, que significa que, dado que Almeida va a estar en la cárcel hasta el resto de sus días, como es lógico, no va a poder hacer frente a estas cantidades, y lo que pide la acusación particular es que esas cantidades las abone el Estado. Y ahí es donde va a haber conflicto, y ahí es donde vamos a estar obligados nosotros como prensa a cubrirlo y los ciudadanos a verlo en prensa, todo esto que ya de por sí es muy dramático, sobre todo para la familia, que a mí me parece muy duro, cuando sabemos, yo creo que todos, porque aquí hay que reconocer que la instrucción está muy bien hilada, todo lo que ha sido la investigación ha sido correcta, y por lo que he leído de la causa y del escrito del Ministerio Fiscal, pues debe haber una prueba más que suficiente como para que los delitos de los que se acusa a este señor pues sean con los que finalmente terminen siendo condenados. La dificultad, pues un tribunal del jurado siempre es complicado porque primero no están, yo soy muy poco amigo del tribunal del jurado, no están preparados, pero es que además es muy difícil que estas personas no estén contaminadas, porque al final todos tenemos un criterio de todo esto, todos hemos leído prensa, todos nos hemos formado una opinión desde el minuto cero cuando ocurrió todo esto, y entonces, claro, es muy difícil abstraerse. Implicarse en este caso es muy difícil, ¿no? Eso es. Juan, ¿qué opinión tienes? Pues mira, yo lo primero es eso, que efectivamente es terrible y para la familia tener que volver a vivirlo y de una manera prolongada, no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser. Pero la otra cosa que quiero invitar a reflexionar es que cada vez que ocurre uno de estos sucesos terribles, oigo muchísimas voces alzarse con la indignación, que es lo más natural, ¿no? Más penas, más penas, más penas, que es una reacción muy natural, pero muy poco inteligente. Al final, y no hablo de este caso concreto, ¿no? Hay casos en los que la rehabilitación parece ser que es imposible, pero cada euro que invirtiéramos en rehabilitación de los presos, de cualquier tipo de presos, ¿vale? Sería un delito futuro que nos ahorraríamos, porque estamos viendo que hay muchos reincidentes en muchos tipos de delitos. Entonces, siempre que hay un caso llamativo o varios casos llamativos, todo el mundo se abona a la pancarta de más penas.
Pero es que las más penas, por muy largas que sean, salvo que dejemos a todos encerrados de por vida, no evitan nuevos delitos. Repito, sé que no es fácil, y ese es el ejercicio que tenemos que hacer a medio y largo plazo como sociedad. Claramente, cuidar a las víctimas y acompañar a las víctimas, pero como sociedad lo que tenemos que pensar es ¿cómo podemos disminuir esto? Muy complicado, porque el Código Penal español y el derecho penal español en general es un derecho penal rehabilitador, es decir, trataría de rehabilitar a la persona. Pero no se ponen los medios. Eso es, pero es que a eso es a lo que me refiero. Es decir, la ciudadanía no lo entiende tampoco. Sí, como Constitución hemos dicho que tiene que ser rehabilitador, pero no hay medios para la rehabilitación, entonces nos estamos otra vez haciendo trampas al solitario. Es el problema, que no dotamos de medios. También es muy difícil explicar a la sociedad que vas a invertir más dinero en la persona que ha causado daño a la sociedad. O sea, yo entiendo porque yo estoy en el mundo del derecho y lo comprendo. Es evitar daños futuros. Eso es. Es evitar daños futuros. Cada maltratador que consigas que no reincida, y muchos, o sea, en el caso de violencia doméstica es clarísimo. ¿Cuántos maltratadores son reincidentes? Ostras, creo que merecería la pena hacer el esfuerzo de intentar entender. Y los violadores sexuales también, ¿no? Son reincidentes. Hay muchos reincidentes, pero en este caso parece que es más discutible que sean rehabilitables determinados tipos de delitos. Pero hay otros que claramente son rehabilitables, es decir, muchos, los delitos más sociales son rehabilitables. Invirtamos en eso. En eso estoy de acuerdo contigo, pero es complicado explicarle a la sociedad eso. Es complicado explicarle al señor que le han robado. Vamos a poner otro ejemplo distinto, que el señor que le ha robado con una navaja van a ayudarle para que se integre en la sociedad en vez de condenarle. Que además él igual no ha visto que le haya pagado la responsabilidad civil que le tenían que pagar a él porque le han robado y se ha llevado el dinero y no ha aparecido el dinero. Dice, no, y es que están dedicando recursos desde el sistema que de todos he sabido para que coma, para que duerma, que igual están algunos mejor que en la calle en algunos casos, pero están gastando dinero en esas personas para, primero, cumplir con la pena. Y segundo, en algunos casos, rehabilitarlos. Es difícil explicar esto a la sociedad, porque como muy bien has dicho tú, hacemos, y muchas veces se legisla en caliente. Error. Se legisla en caliente, con lo de Alex, se pretende cambiar la legislación a todo correr, pero cuando ocurre lo de la manada, pues nos encontramos luego con la barrabasada de solo sí es sí, y cuando quieren hacer algo a todo correr y sin saber lo que hacen, pues luego las consecuencias no son a corto plazo, son a largo plazo. Y el sistema es extremadamente imperfecto. Tratamos todos de hacer y contribuir a nuestra manera para que sea más perfecto, y lo tratamos a través de elecciones, a través de las participaciones que podemos en los diversos estamentos de la sociedad, pero dentro de todo esto es muy complicado, como digo, explicarle al ciudadano de a pie que se va a rehabilitar. Almeida no tiene rehabilitación, Almeida no tiene rehabilitación, y como Almeida hay muchos. Hay gente que, como dicen algunos, que son carcelarios, no tienen capacidad de vivir en sociedad, da igual lo que tú trabajes con ellos, van a salir a la calle y van a delinquir. Yo he tenido casos de clientes que han salido de un permiso de fin de semana, han salido el viernes y el sábado por la mañana estamos en el juzgado con ellos que los habían detenido. En la tarde del viernes. No saben vivir fuera de la cárcel, ¿no? Porque en la cárcel lo tienen todo, ¿no? Sí, eso que hay muchos casos que no son rehabilitables, que al final vamos a destinar también más recursos en una gente que seguramente no sea rehabilitable. Pues centremos los recursos en los rehabilitables. Eso es lo único que estoy diciendo. ¿Los hay? Sí, seguro. De hecho, nuestra Constitución dice que tiene que serlo. Ya, pero ¿y cómo categorizas un rehabilitable de uno o no? Para eso pagamos a los expertos. Pero quiero decir, Diego, estoy sugiriendo ideas. Sí. No voy a resolver el problema. Para eso están los especialistas. Pero si hablas con los empleados de las cárceles, claro que te lo dicen, que no tienen medios. Claro que te lo dicen, que hay casos de gente que se ha rehabilitado, pero efectivamente tiene mala venta. Bueno, pues... Una última cuestión sobre esto. ¿Tú piensas que no van a llegar a un acuerdo por esa indemnización? Yo lo tengo clarísimo, van a tener que celebrar las 2 semanas de vista, sobre todo porque la palabra responsabilidad civil, y responsabilidad civil subsidiaria del Estado no va a caber. Yo estoy convencido de que mi compañero que hace la defensa del señor Almeida, pues le trataría de convencer de que asuma la condena, pero claro, la palabra responsabilidad civil del Estado es mucho dinero para que pague el Estado. Y yo creo que el planteamiento jurídico, entiendo todos los planteamientos, cuando nosotros vamos como acusación particular tratamos de sacar, dentro de toda la desgracia que ha ocurrido, el mejor rédito para nuestros clientes, y cuando
actuamos como defensa, tratamos de hacer el mejor trabajo también para nuestros defendidos, lógicamente, pero yo creo que eso es muy difícil en este caso, que haya esta conjunción de que un posible acuerdo, que estoy convencido que entre Fiscalía y Defensa se podría hacer la acusación particular, entre comillas va a entorpecer un poco, no entorpecer, a ver, la acusación particular hace su trabajo, lógicamente, pero va a hacer que se dilate más en el tiempo. El resultado, pues hombre, no me atrevo a decir nada porque es un asunto muy sensible. Como digo, va a pasar por un tribunal del jurado. A lo mejor se determina por parte del tribunal del jurado alguna de las cosas que a lo mejor unos jueces profesionales, el tribunal de la audiencia provincial no hubiera determinado. A lo mejor el tribunal del jurado es mucho más sensible, por ejemplo, respecto a la responsabilidad civil que un tribunal profesional. Yo no tengo tan claro, si me dices si estrictamente desde el punto de vista jurídico entendería que había una responsabilidad civil del Estado, porque el Estado lo que ha hecho es brindar los medios que teníamos, como ha dicho Juan, los medios que había a disposición para poder establecer una posible rehabilitación de este sujeto, pues los han brindado, pero el sistema pues ha fallado, pero eso no significa que haya fallado intencionadamente. La responsabilidad penal es muy diferente de una responsabilidad civil, hay que determinar muchas cosas. Entonces yo creo que se va a tener que celebrar este juicio completo, con todo el dolor que va a suponer lógicamente para la familia, que es la que no nos damos cuenta, pero ahora tienen que estar pasándolo fatal, porque es volver a revivir lo mismo una vez más, volver a sufrir, volver a tener a su niño allí con todo lo que ha supuesto, tener que escuchar las declaraciones, tener que ir al juicio, y sí, a mí se me hace muy duro, la verdad. Así es. Bueno, vamos con otra cosa totalmente distinta. Bob Dylan va a actuar aquí en el mes de julio. Mañana salen las entradas, entre 60 y 185 euros creo que eran. Ha sido una notición, ¿no?, que venga Bob Dylan a Logroño, ¿no? Yo creí que era una broma cuando lo leí. Lo tuve, calendario como yo, ¿no? Sí, sí, sí. Algún día 28. Lo tuve que verificar varias veces, hasta que no lo vi en el día, no me lo acabé de creer, dije, porque lo vi por redes sociales, pero sí, es todo un bombazo. De hecho, todos mis amigos que tienen viviendas turísticas han subido los precios para esos días en cuanto ha salido publicada la noticia. Y efectivamente, y mañana va a ser el día de darle al botón para intentar conseguir entradas, porque supongo que se agotarán en cuestión de minutos. De minutos, yo pienso también, ¿eh? No va a haber posibilidades, se van a agotar. Todos, yo creo que todos los que estamos aquí querríamos ir, sí, seguramente. Sí. Es que un evento de este calibre en nuestra ciudad es que mandan huevos. O sea, no te lo puedes imaginar que pueda ocurrir una cosa así en nuestro Logroño, que es lo que es, la ciudad que es, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un juicio a las 10 de la mañana, así que veo poco probable que pueda estar. Vas a tener que encargarle a alguien que te no va a ser posible. Que le dé a la tecla y que consiga una. No creo que tenga nadie con tanta paciencia para eso, a esas horas. No. Bueno, pues a ver si nos vemos allí en el concierto, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Nos vamos con Seventeen a ver qué nos cuenta hoy. And the Oscar goes to Seventina Fernández del Río. Thank you very much, thank you very much. Antonio, I love you. Thank you very much. Mucho trabajo yo aquí para estar. Thank you. I'm very emocionada. Sorry my English, because I'm de Logroño. Thank you very much. Me ha costado mucho llegar aquí, mucho esfuerzo, mucho work, mucho todo, y en especial se lo dedico a mis hijos, a mis nietos y a mi Antonio de mi alma, que te quiero, Antonio. Thank you. ¡Ay, qué sueño más tonto he tenido! ¡Que he soñado que me daban un Oscar! Sí, pues menos mal que no me lo han dado. Porque a ver quién hace la comida en casa y limpia y hace todo. ¡Ay, qué gracioso tú! Que me daban a mí los premios estos de allí de América, me parece. ¡Ay! Dice que se tarda más de un día en ir, ¿eh? Madre mía, ¿cómo se puede ir hasta allá? Y luego que debe ser ahí otra hora también, que no coincide con la de aquello. No sé a qué hora comerán, lo mismo comen por la noche.
Ay, déjate. Yo lo veo por la tele que esté muy tranquilita. Este año había cada una. Ay, que yo no conozco, yo nada más conozco a lo de aquí, cuando van a lo de Málaga o lo que sea. De allí no conozco, pero me gusta verlas. Mira esta, por ejemplo, que vi el otro día. ¿Cómo se llama? Leslie Patterson, esta pobre muchacha que no sabe si iba a unos premios, a la piscina, al carnaval de Tenerife. Ay, madre, es una mezcla entre fresa, plátano, rábano, un poquito de una macedonia. Ay, y esa tela no se veía buena, Yo he cosido toda la vida he cosido. Esa tela buena no era, ese era barato. Y lo barato, ¿qué nota? En fin. Pero vamos, que no era la peor, Mira, había otra que era, ¿cómo se llama esta chica? Bueno, si es que los nombres están raros. Fan Bingbing. El caso que parece como japonesa, pero que debe ser catalana o algo así, porque se ha vestido como de calçot, como es ahora como la temporada, como de la cebolla esta que se come allí en Cataluña, que yo también he comido en casa muchas veces, que está buenísima. Pero hombre, para ponerte de vestido no lo veo yo, ¿no? Y total, para mancharlo. Luego eso se lo ponen una vez nada más, No te lo vas a poner luego para... ¿No? Bueno, y luego está Cruella de Vil. Ay, Cruella de Vil, lo que me gustaba a mí la peli de los dálmatas. Pues ahí apareció en los Oscars. La chica se llama Sore Agdaxlo. Anda que no se llama Cruella, pero para crueles sus padres cuando le pusieron el nombre. ¡Oh, no! ¡Ay, mira la mía! Julia y Jorge, fíjate tú qué fácil. Ay, desde luego. Pero vamos a centrarnos en lo bueno, que es una gala preciosa, Mira, aquí tenemos la foto de todos los premiados, todos los que recibieron allí orgullosos de sus galardones. Calla, que esto no son, oye, que os habéis equivocado, que es la Andreu y los ministros que se fueron el otro día a Madrid y me los ponen como de... Anda, ponerme la foto buena, que hay otra chica que estaba... Pero que este tampoco, que este es el Iceta. ¡Ay, por favor! ¿Pero esto quién me lo está haciendo? Si este es el Miquel Iceta. ¡Ay, qué es graciosete, es graciosete! ¡Ay! Venga, ponerme la foto de... Este no fue a los Oscars ni fue a nada, hombre. ¿Cómo va a ir a los Oscars? No fue, ¿no? ¿O fue? No fue. ¿Cómo va a ir? ¿Ponerme la chica o qué? A ver, yo qué sé. ¡Ay, va, que sí que fue a los Oscars! ¡Ay, el Iceta! No me lo puedo creer. Pero esto será broma, ¿no? ¿Esto quién ha sido? ¿Esto me lo habéis preparado por ahí o qué? ¿Cómo va a ir a los Oscars? ¿Que sí? Que no. Esto ha sido mi Antonio, que me ha gastado una broma. No sé, ya lo sabía yo. Antonio, que te molesta que salga yo en la tele y no salgas tú, ¿no? Ya sabía yo. La madre que lo echó. ¡Antonio! ¡Ven aquí! ¡Venga! Yo no sé si sois mucho de Oscars o no. Yo antes sí, pero ya por las horas ya dejo de verlo. Lo que pasa es que este año me han pasado súper desapercibidos. No sé si es que las cadenas de televisión no lo han anunciado o temían que Will Smith volviera otra vez y no querían avisarle o algo así, pero han pasado bastante desapercibidos. Sí, pues yo un desvelo de esos de domingo y lo vi el final. Vi el final que decían, era hasta las 4, ya en las 4 menos cuarto acabaron casi a las 5, pero sí, ahí lo vi. ¿Pero lo viste este año? En directo, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, mira, pues hemos Es encontrado lo que tienen uno que lo ha visto. los niños muy pequeños, que al final te despiertan unas horas que luego no recuperas sueño. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y nosotros nos vamos, les dejamos ya con Hecho en La Rioja y después Escaño 7, no se lo pierdan. Buenas noches.